Aletheia, decía, es un banquete, es una invitación. Es una invitación para comprender que los seres humanos, y nuestro producto es humano, los seres humanos somos un complejo bio, psico, socio, cultural, espiritual, una unidad compleja. Y por lo tanto, el docente que aspira a llegar, a transmitir y a conseguir esa identificación, tiene necesariamente que comprender que no está ante robots, ni siquiera ante organismos, como decimos los psicólogos conductistas, sino que está ante seres humanos, múltiples, complejos, diversos. Y por lo tanto, la idea es la búsqueda de la razón sin que ello se convierta en un elemento que contradiga los valores del sentimiento y de la afectividad que se expresan en el ser humano. Combinación incluso que ya no es solo planteada en términos ético-filosóficos, sino hasta en sentidos clínicos y neurológicos. Los descubrimientos contemporáneos nos llevan a la comprensión de que en el cerebro hay especializaciones. Hay un hemisferio dirigido a asimilar los procesos lineales, secuenciales e intelectuales. Hay un hemisferio que a la vez trabaja y se conecta para los procesos intuitivos y creadores. Y el hombre que podríamos considerar el paradigma de la ciencia en el siglo XX, que podría tomarse como tal, Albert Einstein, solía decir que para él había llegado mucho más fácil a la comprensión relativista del universo por la intuición que por las ecuaciones. De modo que es una invitación a Aletheia a no sucumbir a la tentación de un paradigma organicista, biologicista, reduccionista o mecanicista y sustituirlo por una visión sistémica, holográfica, profundamente ecológica y fraterna del ser humano en el contexto de la naturaleza y de la vida. De lo contrario, las tentaciones reduccionistas nos hacen buenos educandos, pero no verdaderos promotores de un mundo mejor al que aspiramos todos. Es importante esa comprensión holística del ser humano y por lo tanto de las metodologías para la enseñanza. Es un banquete, es una invitación a Aletheia para encontrar a la luz de todo lo anterior una vía que se inserte en los procesos del conocimiento a partir de la precisión de los conceptos, de las tecnologías, de la ciencia y de todos los desarrollos contemporáneos, pero al mismo tiempo encontrar el camino apropiado y hasta simplificado para que eso sea accesible a la mentalidad de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Es un grave error, y estoy seguro que SATPRO lo entiende muy bien, es un gravísimo error ya demostrado por la experiencia pedagógica, es un grave error creer que la complejidad de un tema involucra la complejidad del método para transmitirlo. Al contrario, la experiencia pedagógica demuestra que en el caso del educador, tanto más en simplicidad expresa las ideas, cuanto más en profundidad las domina. Hay quienes creen, y en docencia es un error, igual que en otras formas de comunicación, hay quienes se imaginan que van a impresionar a un auditorio, en este caso el aula de clase, inventando neologismos, tecnicismos innecesarios, terminologías rebuscadas, términos complicadísimos y extraños, como para impresionar. No, al contrario, el dominio, los maestros del conocimiento lo han demostrado y de la comunicación. El dominio de un tema en profundidad se revela con la simplicidad y facilidad con que se transmite y se hace llegar al auditorio. El maestro, el docente no puede colocarse en la perspectiva superior de pretender que todos lleguen hasta él por un rapto rapidísimo, sino que el docente es capaz de bajar
allí a donde están, tomarlos de la mano, que es lo que los griegos llamaron pedagogía, llevar de la mano al niño y subirlo con él. Profundidad y simplicidad se combinan, no son antinomias. Y ahora me permitiría comentar una experiencia personal al respecto. Hace unos cuantos años, bastantes, en el auditorio de nuestra Facultad de Humanidades y Educación, nuestra Escuela de Psicología organizó un seminario. Recuerdo yo que se invitó a un docente de un país suramericano, de cuyo nombre ahora no quiero acordarme, para no causar reflejos condicionados. Y ese profesor brillante, un excelente psicólogo y con obra escrita, dictó una conferencia sobre un tema de nuestras asignaturas, en aquel auditorio repleto de profesores de la Escuela de Psicología, y desarrolló el tema excelentemente, solo que con un detalle, quizás típico de su manera de ser o de la idiosincrasia de este pueblo. Y yo notaba con un colega que tenía al lado que este profesor, a medida que avanzaba en su clase, a medida que él avanzaba, incluía tantos tecnicismos, tantas palabras rebuscadas, tantos términos absolutamente innecesarios, que provocó lo siguiente en el profesor que yo tenía a mi lado. Cuando terminó la exposición, el colega que está a mi lado, un profesor ya de planta de la Escuela de Psicología, me dijo: caramba, chico, qué tremenda conferencia, no le entendí nada. Qué profundo es este hombre que no le pude entender nada. Y yo más de una vez me he preguntado en qué medida es profundo aquello que no se entiende. En ese mismo seminario, un profesor nuestro dictó un tema muy similar, con los mismos valores y referencias y con la misma calidad, y todos quedamos complacidos y lo entendimos perfectamente. ¿Qué tiene que buscar el docente? Ser comprendido o causar una impresión de asombro. Es una decisión que todo docente debe en su vida tomar en el momento oportuno. Aletheia es una invitación a un valor fundamental, el valor del respeto, de la tolerancia y de la diversidad. Docente que parta de una premisa ideológica, política, filosófica, con todos estos elementos, componentes, en la cual pretenda que el estudiante pague el precio de aceptar sus ideas para aprobar su materia, no está cumpliendo la misión para la cual fue seleccionado. Porque ni en la vida, y mucho menos en un área tan crítica y sensible como la docencia, podemos pagar la alcabala a nuestros estudiantes de que piensen como nosotros, en lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, para entonces premiarlos, recompensarlos con una buena nota. No es la función docente allí. Podemos incluso calificar un examen con una excelente nota, aunque ese estudiante haya defendido una tesis distinta a la nuestra. Porque solo en el reconocimiento de la alteridad, de lo que Habermas ha estudiado recientemente con otros, el valor de la otredad, el derecho del otro, el derecho a pensar diferente, el derecho a tener ideas propias, el derecho a disentir, solo en la medida que ese respeto está garantizado, hay auténtica libertad. Solo en esa medida. Por ello es tan importante el valor de la tolerancia, el valor de comprender que tolerándonos entre diferentes podemos aprovecharnos mutuamente para avanzar todos. Los conceptos unicolor en la universidad o en un país, los conceptos de homogeneización, de que todos tenemos que desfilar por lo mismo, por el mismo callejón, con los mismos uniformes, con los mismos colores, con las mismas consignas y los mismos discursos, son contrarios al hecho natural de la diversidad humana.